¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Es aprender cómo es el flujo de trabajo de un usuario con perfil recepción en nuestra plataforma de Aquila. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver la recepción por medio del agendamiento, que nos agenda un paciente, la recepción cuando se hace por atención inmediata y cómo se modifica un estudio en la plataforma. ¿Listo? Acá. Y listo. Cuando tenemos un perfil recepción, van a tener estos tres módulos. La recepción de cita, la atención inmediata y la modificación de un estudio. Cuando se desea hacer una recepción de cita, siempre ese paciente previamente debe estar agendado, debe estar asignada una cita para ese paciente. Cuando yo le doy, Perdón, Sonia, una sí, disculpa, no estaba viendo tu pantalla, no la puedo ay, ver. perdón, no la estaba compartiendo. Ahí la estamos viendo. Listo. Ay, qué pena. Bueno, les decía que un perfil recepción, un usuario que tenga perfil recepción, va a tener estos tres módulos acá en la pestañita de recepción. Recepción de citas, atención inmediata y modificar estudio. Vamos a ver la primera, que sería la recepción de citas. Cuando se va a recepcionar una cita, previamente debe estar agendado el paciente, debe tener una cita previa, un call center debe haberle agendado esa cita. Le doy clic en recepción de citas y acá me aparece un espacio en donde voy a buscar el paciente. Ese paciente ya debe estar creado porque ya tiene una cita agendada. Puedo hacer la búsqueda por documento, por nombre del paciente y cuando hago esa búsqueda me coinciden con la búsqueda que estoy realizando. Le doy clic en el avioncito o en el triangulito del paciente que deseo recepcionar. Me aparecen todos los datos previamente cargados de ese paciente. Si hay algún dato que esté mal ingresado, podemos modificarlo de acá y guardar los cambios en este botoncito. Al darle clic, guardar los cambios, automáticamente estos datos quedan automáticamente guardados. En la parte inferior voy a encontrar las citas que tiene ese paciente. Yo puedo recepcionar una cita o varias citas, dándole clic en el botoncito o en el cuadradito de esa cita. Entonces, si deseo recepcionar solo una, le doy clic a esa. Si deseo recepcionar varias, le voy dando clic a cada una de las citas. Y si se dan cuenta, nos queda un recuadro azulito y eso quiere decir que esas son las citas que yo voy a poder recepcionar. Hay unos campos que yo voy a poder modificar si así lo deseo. Puedo modificar el convenio por el que viene ese paciente, puedo modificar el médico tratante, la procedencia de dónde viene ese, ese estudio. Cuando ya tengo todos los campos seleccionados y mis citas seleccionadas, en la parte inferior solo me va a pedir que seleccione la prioridad por la que voy a recepcionar ese paciente. Depende de cómo esté parametrizado. Entonces, en este caso tenemos prioridad alta, media, baja, particular. Yo puedo seleccionar por qué prioridad va a venir ese paciente. Y si manejamos el código patológico, entonces acá se puede filtrar ese código patológico. Escribo el código, le doy clic en filtrar y automáticamente me da las opciones de ese código. No sé por qué no me aparece acá en citas. Ahí me aparecerían todas las patologías y tengo un botoncito automático para enviar a flujo de imágenes. Cuando le doy clic en enviar a flujo de imágenes, estos estudios van a llegar a la lista de trabajo del tecnólogo o del radiólogo si son ecografías. Si en mi país las ecografías las hace el radiólogo y estoy recepcionando una ecografía, llega a la lista de trabajo del radiólogo. Si estoy recepcionando un estudio que hace el tecnólogo, llega a la lista del tecnólogo. Adicional a esto, yo puedo recepcionar estudios de diferentes modalidades. Entonces, puedo recepcionar un rayos X, puedo recepcionar un TAC automáticamente y una ecografía, y ellos se van a direccionar a las listas de trabajo que correspondan a esos estudios. Le doy clic en enviar y desaparece acá de la lista de trabajo y llega a la lista de trabajo de lectura. Ahora, tenemos otra opción que es atención inmediata. En atención inmediata vamos a recepcionar todos los pacientes que vienen sin cita, los pacientes que yo quiero atender de una vez. Si mi plataforma no tiene agendamiento, esta sería la manera de hacer la recepción. Y si mi plataforma tiene agendamiento,
y un paciente no tiene cita, esa sería la forma también de hacer esa recepción. Entonces le doy recepción, atención inmediata. Cuando yo voy a atención inmediata, son pacientes que no tienen agendamiento previo. Desde acá puedo buscar el paciente. Si el paciente ya asistió a mi servicio médico, me va a aparecer en esta lista ese paciente. Si el paciente no asistió, tengo un campo o un acceso directo para crear ese paciente. No debo ir a otra pestaña. Cuando yo selecciono el paciente o lo voy a crear, estos campos superiores de información demográfica del paciente son los que debo diligenciar. Acá voy a tener unos campos que tienen asterisco. Estos son campos obligatorios. Si no diligencio estos campos obligatorios, no me va a permitir avanzar para seguir haciendo esa recepción. En este caso, los campos obligatorios son el primer nombre, el primer apellido, la fecha de nacimiento del paciente, el departamento por el que viene el paciente, el municipio y la zona residencial. Los otros son campos opcionales. Es importante que si ustedes cuentan con un portal paciente, ingresen el correo electrónico, que es donde le va a llegar al paciente el mensaje de la creación en la plataforma, cuando el tecnólogo envía las imágenes y cuando el radiólogo lee el estudio. Entonces, depende qué tanto tengan en la plataforma, deciden qué tanta información deben ingresar, como les decía inicialmente, mínimo los campos obligatorios. Desde acá le dan clic en guardar cambios y cuando el paciente vuelve a mi servicio de radiología, yo ya voy a tener esos datos guardados y no voy a tener que ingresarlo nuevamente. Entonces, esto va alimentando una base de datos de esos pacientes que van ingresando. Luego de que ya ingresé toda mi información en la parte inferior, voy a tener unos datos que voy a tener que ingresar. El médico remitente, si tengo médicos remitentes de mi servicio de radiología, puedo parametrizarlos y al personal de recepción le va a aparecer en estos campos los médicos parametrizados y va a seleccionar ese médico. La prioridad también por la que viene el paciente, esto está previamente parametrizado y seleccionan las opciones que tengan en el sitio. ¿De dónde proviene el paciente? Urgencias, ambulatorio, hospitalización, depende también del sitio y la parametrización que tenga estas procedencias que manejen en cada uno de los lugares. Médico asignado, esto permite que el personal de recepción seleccione un médico radiólogo que va a leer ese estudio. Acá aparecerían todos los médicos que leen el estudio. Si el personal de recepción no sabe qué doctor va a leer ese estudio, entonces lo dejan como médico de turno. ¿Y esto qué quiere decir? Que el médico que se encuentre en mi servicio de radiología en ese turno puede leer ese estudio. Pero también puedo direccionarlo a un médico específico y al doctor le va a llegar a su lista de trabajo el estudio y va a saber que fue asignado a él. Convenio por el que viene el paciente, entonces si manejan algunas entidades prestadoras de salud van a parametrizarlas y acá van a poder seleccionar ese convenio. La modalidad que voy a recepcionar el estudio, entonces acá me van a aparecer todas las modalidades que tengan en el servicio de radiología. Sonia, Selecciono la modalidad. ¿Sí? Tengo una consulta. Cuéntame. Perdón que te interrumpa, sé que no puedes ver cuando te alzo la mano. Sí, sí. En este caso, si uno direcciona, por ejemplo, el estudio a uno de los médicos radiólogos, ¿por qué se sigue viendo, digamos, en la lista de trabajo en conjunto? En este caso, yo sí quisiera limitar eso para uno de mis clientes. No sé cómo hacerlo, ¿me pudieses aclarar esa duda? Claro que sí. Antonella, ¿verdad? Correcto. Antonella, voy a terminar de explicar la recepción y antes que arranquemos el modificar estudios, te voy a mostrar por qué le aparecen a los otros médicos. Ok, perfecto. ¿Dale? Gracias. Si no te lo explico, me recuerdas porque todavía faltan unos pasitos acá y se me puede escapar. ¿Dale? Bueno, entonces, la modalidad por la que voy a recepcionar el estudio, la sala. Acá me aparecen las salas que estén, las salas que yo tenga parametrizadas. Por ejemplo, si estoy recepcionando un estudio de tomografía y tengo 3 salas de tomografía, debo seleccionar a cuál sala de tomografía se debe ir ese estudio. ¿Listo? Es importante eso. Luego selecciono el estudio. Entonces, por ejemplo, esta tomografía.
Si es un solo estudio que yo deseo recepcionar, esta sería la manera, le doy enviar a flujo de imágenes y llegaría a la lista de trabajo que corresponda. Ahora, desde acá ustedes también pueden recepcionar varios estudios, un paciente que venga con varios estudios. No necesariamente tienen que ser de la misma modalidad, pueden ser estudios de diferentes modalidades. Entonces yo le doy más y acá voy y me aparecen todas las modalidades. Entonces yo digo, bueno, este paciente también trae una ecografía y selecciono la ecografía. En el primer botoncito ustedes van a encontrar el más. En los siguientes que ustedes creen van a encontrar un menos, o sea, de eliminación de ese estudio. Entonces recuerden si van a agregar el primer recuadro. Le dan clic en más y, por ejemplo, quiero recepcionar porque también trae otra tomografía. Entonces yo puedo seleccionar varios estudios de la misma modalidad. Ahora, ¿qué me permite hacer el sistema? Y eso también depende de cómo trabajen en los servicios de radiología. Me permite agrupar esos estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que esos estudios de la misma modalidad me aparezcan en una sola carpeta y en esa carpeta metan todas las imágenes. Entonces hay lugares donde a los médicos les gusta que solo una carpeta tenga varios estudios, pero hay otros lugares donde a los médicos les gusta que para cada estudio se cree una carpeta diferente. Si en mi servicio de radiología trabajan una carpeta diferente para cada estudio, nomás lo voy agregando y le doy enviar a flujo de imágenes. Y me llegan todos en carpetas separadas. Ahora, si desean que esos lleguen agrupados, entonces lo que debo hacer es, acá tengo un botoncito de agrupar en esta parte. Le doy clic y debo seleccionar los estudios de la misma modalidad que quiero que vayan agrupados. Cuando yo le doy clic, le digo que esos estudios me vayan empaquetados, me vayan en una sola carpeta. El tecnólogo le llega a su lista de trabajo, toma todas las imágenes, llegan solo en esa carpeta y el radiólogo lee todos los estudios sobre esa carpeta también. ¿Alguna pregunta de la recepción? ¿Todo claro? Acá en la parte inferior van a encontrar algo que se llama orden médica. Desde acá ustedes pueden seleccionar archivos. Importante que esos archivos estén en formato PDF para que se puedan visualizar en los diferentes módulos. Si los suben en otro formato como Word, cuando lo van a visualizar en las otras modalidades les va a aparecer error. Entonces es importante que estén en ese formato. Terminan de hacer su recepción de acuerdo como trabajen en los servicios de radiología con las diferentes variables que yo les mostré y le dan clic en enviar a flujo de imágenes. Automáticamente les dice que la cita fue recepcionada exitosamente y va a llegar cada estudio direccionado a la lista de trabajo que corresponde. Entonces, si ingresé un TAC y una ecografía como fue en este momento, la ecografía se va a ir para la lista de trabajo de ecografía, la tomografía para la lista de trabajo de tomografía sin problema. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver primero la duda de Antonella y vemos el módulo de modificar estudios por último. ¿Listo? Antonella, cuando vos creas un usuario, los usuarios tienen una parametrización, sobre todo los médicos radiólogos. Entonces, cuando vos creas un usuario radiólogo, hay algo acá en la parte inferior que se llama compartir estudios asignados. Si yo tengo con check, chulito o palomita, como les dicen en diferentes lugares, lo tengo activo, quiere decir que los estudios que me asignen a mí los van a poder ver todos. Si yo le quito ese check, lo que me asignan a mí no lo puede ver nadie más. Entonces debes hacer esta parametrización en los sitios que te piden que los estudios asignados no los puedan ver los otros médicos. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si ahí queda... Sí, sí queda claro. Entonces, ¿sí? más o menos tenía esa idea que se hacía así. Dale. Entonces, seguramente tienen activo todos los médicos, por eso les sigue apareciendo. Solo es quitarle ese check y listo. ¿También? Ahora, desde la recepción tenemos un módulo adicional que se llama modificar estudio. Desde acá, desde modificar estudio, les permite modificar todos los estudios que ustedes deseen, siempre y cuando este estudio no esté validado. Que cuando el estudio está validado, no tienen opción de hacer esta modificación.
Van a encontrar acá unos filtros de búsqueda que van a ser documentos, nombres, apellidos o rangos de fechas. Pueden ejecutar cualquier filtro de búsqueda y le dan clic en buscar. Acá también van a encontrar un botoncito de limpiar. Este botón de limpiar les permite borrar todos esos filtros de búsqueda. Si quieren buscar un paciente por sede, le dan clic en sede. Y si quieren buscar un estudio de una modalidad específica, pueden también filtrarlo por esa modalidad específica. Ahí les va a arrojar todo lo consecuente con esa búsqueda que ustedes realizaron. Van a encontrar un botón al costado que se llama modificar estudio, un lapicito. Al ingresar en ese lapicito, van a poder ver la sede, la modalidad, el estudio que se le ingresó. Desde acá también van a tener un botoncito de más, un botoncito de menos. Entonces, ustedes van a poder quitarle un estudio. Por ejemplo, no me equivoqué y este estudio no iba y solo era el de senos paranasales. Lo van a poder eliminar o van a poder agregarlo o modificar los estudios que ya están seleccionados. Le doy clic sobre el estudio, me va a arrojar toda la lista de estudios que tengo disponibles. Lo selecciono y ahí voy a ver el nuevo nombre del estudio que voy a asignar. Le doy a actualizar y me dice que si estoy segura que deseo actualizar ese estudio. Le doy clic en sí y automáticamente en toda mi plataforma queda el estudio modificado al nombre que deseo o al estudio que deseo. ¿Qué es importante que ustedes sepan acá? Uno, como les decía, que el estudio no puede estar en estado validado porque ya no les permite la modificación. Y dos, no sé si se dieron cuenta, cuando yo le doy modificar estudio, solo puedo modificarlo a un estudio de la misma modalidad. Entonces yo no, si yo ingresé una ecografía y era un TAC, no puedo modificarlo desde acá, debo eliminarlo y crear el nuevo registro. Entonces, siempre que deseen modificarlo, debe ser el cambio del estudio a un estudio de la misma modalidad. ¿Listo? Y ese sería el proceso en recepción de citas, atención inmediata y modificar estudios. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta adicional de este proceso. Disculpa, Sonia, una pregunta no me quedó muy claro. Me dices que puedes cambiar el tipo de estudio que estás asignando de la misma modalidad. Si no, lo borraríamos. ¿Cómo borro ese estudio? O sea, en caso de que no sea una tomografía, sea un ultrasonido, que fue algo así. ¿Cómo lo puedo eliminar para Entonces, asignarle otro estudio adicional a ese paciente? ok. Entonces, la manera de eliminar un estudio, la ruta es paciente, buscar paciente. Vas a encontrar los mismos filtros de búsqueda que vimos en el de modificar estudio. Le doy mi filtro de búsqueda que deseo y desde acá puedo buscar por estado. Puedo limpiar el listado que es borrar toda la información, la sede o la modalidad. Le doy clic en buscar y acá en estado voy a tener otro lapicito para poder editar. Este permiso normalmente lo tiene solo el administrador del sistema, pero se le puede dar a cualquier perfil. Entonces, por ejemplo, les piden no que el tecnólogo borre sus estudios, se le da permiso a los tecnólogos. Que la transcriptora pueda eliminar sus estudios, se le da permiso. Es solo un permiso, pero normalmente lo tiene el administrador. Ustedes ingresan a ese lapicito, le dan clic y acá van a encontrar una información adicional. Entonces voy a poder ver todo el estudio que se le recepcionó el paciente y acá donde dice estado, yo le cambio a un estado de cancelado con el fin de que este estudio no me aparezca en las listas de trabajo y yo pueda recepcionar un nuevo estudio correctamente. Acá en este campo también voy a encontrar información obligatoria que debo registrar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo guardar, él me va a resaltar en rojito esa información que yo debo ingresar. Entonces, en descripción del estudio se recomienda que sea el nombre del paciente, que lo pueden copiar de acá desde la parte superior. Entonces, le doy descripción, lo pego. En episodios, ¿cuántas veces tuvieron que hacerle modificaciones a ese estudio?
En estado cancelado o el estado que ustedes quieran modificarlo, desde acá pueden modificar los estados, por ejemplo, dependiente de lectura al tecnólogo, de transcripción al radiólogo, acá pueden hacer todas esas modificaciones. Y el motivo por el que están haciendo esa devolución o ese cambio. Entonces acá escriben el motivo y automáticamente le dan acá en guardar cambios y ese estudio me queda en estado cancelado y ya puedo hacer la nueva recepción de ese paciente. Entonces, si yo vengo y hago la búsqueda de acá de mi paciente, entonces puedo ver que mi estado es cancelado. No me va a desaparecer de la plataforma porque no le voy a poder hacer seguimiento. Lo que me cambia es el estado a cancelado y si yo lo voy a buscar en mi lista de trabajo, ya no debe aparecer en ninguna lista de trabajo. ¿Listo? No sé si te quedó claro. Sí, sin problema. Listo. Dale. Entonces, recuerda, si es solo el administrador, la ruta sería paciente buscar paciente. Si otros perfiles quieren que tengan ese permiso, es solo activarlo, no hay problema. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, quedó claro. Listo.